está la diputada Karina Banfi de Cambiemos y está Montoya, que me ha traído ahí la notebook para hacerle publicidad a una empresa extranjera. Pero bueno, a ver, Karina, están todos enojados, el Zócalo lo tapa, me dice, para que no le facturemos la publicidad encima una empresa extranjera. Bueno, Karina, ¿están todos enojados con Macri? No, yo no creo que sea así. A mí me preocupa que haya diálogos sordos. En el día de ayer, el presidente Macri estuvo en Pilar justamente con el lanzamiento de un programa de Argentina Exporta, en donde lo que hace principalmente es la desburocratización que tiene todo el sistema de exportación para la industria argentina, y es un proceso muy importante, principalmente para sacar las dobles ventanillas, el cobro incluso de la corrupción, ¿no? Cuando nosotros estamos facilitando estos procedimientos, hacerlos por internet, facilitarle también a la industria la posibilidad de poder exportar, es también terminar con la corrupción que todos sabían y conocían en gobiernos anteriores, en el gobierno de Cristina, que tenían que ponerle el 15 adelante, el 30, el 11 o lo que sea, en los diferentes procesos que había. Entonces me parece que lamentablemente hay como un diálogo de sordos, porque por un lado se está trabajando justamente en la línea que se está pidiendo y que se está demandando, nos estamos ocupando en resolver los problemas, algunas cuestiones que dependen muchas veces de otros actores van a demorar más porque hay que buscar la concertación, no somos un gobierno que impone, sino que concerta, y en ese sentido es a veces lamentable posicionamientos más que tienen que ver con cuestiones electorales o de apoyos electorales que en realidad de cuál es la necesidad que tiene determinado sector, ¿no? ¿Cuál es la esperanza? Y ahora le abro a Micheli, está Santiago Montoya también. ¿Cuál es la expectativa del gobierno? Esto que hablábamos con Juan Germano, que están viendo para el año que viene. ¿Es esto? ¿Somos el gobierno que pone las cosas sobre la mesa? Aunque esas cosas que ve la sociedad sean muy feas. ¿Cuál es la forma de hoy generar expectativa por parte del gobierno? Bueno, le pregunto a la diputada Banfi. A ver, nosotros somos conscientes de la situación y lo hemos repetido miles de veces, incluso aquí, tanto yo como otros colegas nuestros del oficialismo, de cuál es la situación que vive el país y si podemos profundizarlo también, de dónde venimos, pero lo que tenemos muy claro es cuál es nuestra misión, ¿no? Y me parece que en ese punto no vamos a claudicar. ¿Cuál es la misión? La misión, no. La misión es poner al país, dar un cambio profundo a un tipo de cultura en donde sí se tomaron decisiones difíciles. Una decisión difícil fue tener que ir a pedir plata a los multilaterales, porque sabemos el acné ideológico que tiene el argentino en lo pavote que se pone cuando tenemos que hablar del Fondo Monetario Internacional en la Argentina en el siglo XXI con ideas plasmadas en la adolescencia que se quedaron ahí. Y la verdad, lo más importante es que ese dinero es lo que permite hoy tener otro manejo del Banco Central, principalmente para resolver la situación económica en una crisis que se provocó este año, porque efectivamente un resfrío nos llevó a un país a internarlo. ¿Por qué? Porque es un país enfermo de hace 70 años de procesos cíclicos en donde nadie resolvió la economía de este país. A ver, Pablo Micheli. No, enfermo porque ustedes los que gobiernan lo enferman. Y enferman a la sociedad en general y son responsables de dar malos ejemplos que terminan así. Explicar que van a buscar plata al Fondo Monetario para resolver qué, porque no han resuelto nada. La pobreza creciente, la indigencia creciente, la desocupación creciente. Todos los días cierra una fábrica en Argentina. Miles de trabajadores, se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo en la industria en nuestro país. ¿Y cuál es el negocio de ustedes? El negocio es hacer plata a través de la timba financiera, a través de que nuestros hijos no tengan ningún futuro en nuestro país de esta manera, porque no hay otro camino que la especulación. No se puede pensar que el hijo de un trabajador, mientras le dure el trabajo al trabajador, pueda soñar con ir a la universidad o, como mínimo, continuar el trabajo del padre en una fábrica. ¿Qué fábrica? Si cada vez hay menos fuentes de trabajo. Entonces, lo peor de todo es que nos están estafando y lo dicen alegremente, como queriéndonos convencer otra vez de la mentira espantosa que tuvieron, que llevó adelante el presidente hace 3 años en su campaña, mintiendo descaradamente. Hasta chequeado.com se ríe de esta situación y dice que
chequeado que no cumplió con nada prácticamente de lo que prometió. Y además de eso, me da mucha bronca el cinismo con el que actúa. Lo van a pagar caro en las urnas, porque yo creo que el pueblo argentino no se suicida, no come vidrio y no los va a votar, porque todavía decir lo que van para salvar al pueblo a buscar plata al Fondo Monetario Internacional es tomarnos el pelo. Pregúntenle a los jubilados qué piensan sobre la situación, a ver qué opinión tienen de la política que ustedes han llevado adelante. Pregúntenle a los cientos de miles y millones ya de pibes malnutridos que hay en Argentina, en un país donde sobran los alimentos. ¿Qué hicieron? Ni siquiera supieron repartir como... ¿Y cuál es, una pregunta, ¿y cuál es el negocio de los sindicatos, por ejemplo, de parar una empresa como Aerolíneas Argentinas durante 2 días y dejar a toda la gente... Perdón, te pregunto cuál es el negocio de los sindicalistas en Argentina, en donde hacían un planteo discriminatorio, sin ningún tipo de información certera. ¿Cuál es el negocio? Explícale a la gente, vos que te solidarizás con los sindicalistas aeronavegantes, ¿cuál es el negocio del sindicalismo de parar una empresa que funciona y dejar a toda la gente sin poder movilizarse en la Argentina? Los mismos sindicatos que se plantaron cuando quisieron privatizar Aerolíneas, que después defendieron la restatización de Aerolíneas. Por favor. Y la gente de Argentina, los que viajan regularmente de Argentina, mayoritariamente prefieren Aerolíneas Argentinas. Y ustedes la quieren hacer pedazos. Y vos decidís pararla. Vos decidís 2 días no. que hay que pararla porque hay 28 pero yo no decidí. Primero decidieron las asambleas. 28. Y las asambleas tienen carácter democrático y plural. Votan las asambleas. Contale a la gente. Perdón, sí, ¿qué? Si le estoy contando a la gente. Contale. 28 no voy a perder tiempo en convencerlo a usted. Contra 1.800 pilotos. Paran 2 días. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo la flexibilización laboral, la reforma laboral de Prepo, porque son además autoritarios, no quieren diálogo social, no quieren sentarse a discutir con ninguna de las organizaciones de las instituciones de la sociedad. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, ¿no quieren los gremios la reforma laboral? Muy bien, se la voy a aplicar igual. Le voy a desregular y le voy a regalar los cielos y las rutas aéreas a empresas de cuarta calidad que ponen en riesgo la vida de los que vuelan y pretenden que los trabajadores dejen que entre pilotos extranjeros pagándoles menos, que los reemplacen a quienes tienen experiencia y entonces obviamente que reaccionan. Correcto. Si vos querés reemplazar a los maestros de la escuela que han decidido hacer paro porque les pagan una miseria y querés poner estudiantes de magisterio, es lógico que si querés poner rompehuelgas, los trabajadores vayamos a ejercer nuestro derecho constitucional a la protesta. Un segundo. Les pido simplemente, y atendiendo un poco al consejo que daba recién Juan Germano, que tienen que tratar de convencer a los que no están convencidos, digamos. Tienen que tratar de hablarle. Pero bueno, ya sé que Pablo Micheli no está en la arena electoral o política, no se va a presentar como candidato el año que viene. No sé. Hoy no lo descarto. Hoy no tengo nada que ver. Está bien, pero lo que digo es, un poco el mensaje es, bueno, traten de hablar no solamente para su público, digamos, sino que traten de hablar para el que no piensa o que no está convencido, porque a ese ya no hace falta convencerlo, digamos, ese ya está. Digamos, un poco en los argumentos, digo, traten de encontrar algún tipo de equilibrio. No vine a hacer una exposición respecto a convencer a los indecisos del arte. Vine a dar datos de la realidad, y lo que acabo de decir es ni más ni menos lo que ocurre. Y pero ella dice lo mismo. No dice lo mismo, dice lo contrario. Dice que todo lo que digo yo, que ocurre, no ocurre. Eso es tan importante. Pero, por favor, crece la pobreza, crece la indigencia, despiden todos los días trabajadores, cierran fábricas todos los días. Lo que acabo de decir. ¿Dónde está la plata del Fondo Monetario? A ver, ¿alguno de ustedes vio los beneficios? A ver, esperemos un segundo. Esos datos son ciertos, digamos, respecto al aumento de la pobreza, la caída del salario real, todo lo que está ocurriendo. Lo dije, somos conscientes de todas las dificultades que tenemos que afrontar. Mira, hay algo que es muy interesante y voy a aprovechar. Ahora, esto se lo pregunté a Micheli, pero fue por otro lado. Después vuelvo con él. Esto que está ocurriendo, que ocurre cosas raras, digamos. Uno puede decir, bueno, la UIA están todos atrás de Techín porque se enojó Pablo Roca porque lo llamaron, entonces está operando la UIA. Difícil creer eso, porque la verdad que hace rato que las pymes estaban reclamando en la UIA que la UIA se moviera. Entonces,
Tuviste 1000 pymes en el Congreso por eso, el jueves. lo que está pasando, digamos, son cosas extrañas, digamos, que antes no ocurrían, digamos, que hay sectores que estaban muy cercanos al gobierno, que ahora se unen con otros sectores que eran más críticos, la propia iglesia y demás, y que están cuestionando y criticando al gobierno. Pero ellos no funcionan así, y quiero sumarme a lo que vos decís. Sí. Nosotros hacemos un trabajo mancomunado con todos los sectores, principalmente en el Congreso. El Vasco no me va a desmentir en eso. Y el último, por ejemplo, todo lo que ha sido el trabajo del proyecto de Barras, el aporte que ha hecho el Frente Renovador con la diputada Pitiot y Vanessa Macetani, ha sido fundamental, cuya persona que está liderando esto es de Cambiemos, que es la presidenta de Legislación Penal. Entonces, hay un trabajo mancomunado más allá de los procesos electoralistas. Hay otros sectores que no, que directamente van y tiran piedras o tienen necesidades de abroquelarse sobre alguna cuestión que excede a cuáles son los objetivos comunes. En eso yo coincido muchas veces. En el Congreso tenemos algunas relaciones razonables, pero el Ejecutivo es absolutamente refractario. Ahora, ¿qué es lo que nos sucede hoy? Yo veo que estamos sorprendidos. Cuando este gobierno inicia su gestión, arrancó mal ya desde el modelo. Cuando puso la bicicleta financiera como eje de la política económica, pagándole y reconociendo tasas como fue el año 2016, 2017, la contracara de esa especulación financiera fue aplastar a la Argentina productiva, los 8 kilómetros de cola para la gente comprar en Chile, los aviones con la gente que salía colgada del ala, la Argentina, acordate, yo te vine con aquella caja negra importando durazno. Y va a terminar en esto. Entonces, hoy, ¿qué ve el mundo? Que el único dólar que te ingresa es de deuda. Y la Argentina que tiene que generar los dólares, me acaba de decir ella muy bien, yo ayer estuve en esta presentación del presidente para exportar. No cabe duda que ese camino, por eso es un shock lo que tenemos que dar. Porque, ¿sabes qué? Un perito mercantil mira los números de la Argentina y te dicen, a este nivel de deuda que contrajiste, tu capacidad de repago no existe. Entonces, y además a esto, el gobierno le contesta con la polarización. Cuidado con Cristina. Entonces, si había alguna inversión que el gobierno soñaba que iba a venir, no te va a venir hasta que esto se resuelva. Y lo otro, cuidado que entra plata del fondo, pero también sigue la fuga de capitales. Conclusión, si no hay una tranquilidad económica, no te va a alcanzar la plata que te dé el fondo para parar la fuga que se te puede provocar en junio, julio, cuando vean que el panorama político es confuso. A ver, Montoya. Maxi, recordando que yo soy de los que piensa más como un llamado a la atención de atención a la oposición, de que la verdad que el gobierno estaría ganando, digamos, la elección si fuera pronto, porque más que nada porque no hay realmente, me parece, articulado una oferta seductora para los que usted mencionó junto con Germano, que es para los que no están convencidos y quieren escuchar algo razonable. Pero me interesa plantear de que hoy nosotros estamos como atrapados en un concepto que podríamos parafrasearlo a partir de aquel de la trampa de liquidez de Keynes, ¿no? Es decir, estaríamos en un concepto como de trampa de liquidez. ¿Por qué trampa de liquidez? Porque estos números lo que nos están mostrando es que si el gobierno sube la tasa, seca la plaza, aplasta las pymes, la producción, todo lo que pasa, y si el gobierno baja la tasa, con estos niveles de riesgo país, que no son otra cosa que desconfianza, en realidad enseguida empieza a moverse el dólar, cosa que pasó hace un par de semanas, y absorbe los pesos y otra vez nos quedamos secos. Es decir, si subimos la tasa no tenemos pesos, y si bajamos la tasa no tenemos pesos. Por supuesto, en uno de los casos, además, con una escapada del dólar y lo que significa en términos de expectativas. Es decir, estamos atrapados. A mí me parece mucho más grave si queremos seducir a otros, si el gobierno quiere mejorar su posición frente al año próximo, o si la oposición, además de encontrar acuerdos, quiere tener una propuesta más seductora, que lo que tenemos que ver cómo salimos de acá. Me quiero hacer referencia a la nota del profesor Calvo. El profesor Calvo no es peronista, no es de izquierda, no es tampoco, creo, de Cambiemos, no está comprometido con nadie políticamente y generalmente le acierta. En las últimas, que de hecho la presenté hoy en redes sociales, no es una novedad, está publicada, ahí el profesor Calvo nos está advirtiendo, no en el título, sino más bien en el contenido del desarrollo. Hay que buscar incluso la versión original, que está en inglés, creo. El profesor Calvo nos está diciendo la falta de respuestas estructurales. Aquí es donde nosotros estamos atrapados y en definitiva está en el fondo de esto de no poder seducir a otros. ¿Cuál es la propuesta? Porque la verdad yo celebro que estemos reconociendo
desde el oficialismo que están las cosas muy mal. La pregunta es cómo pensamos salir de esto, porque ahí Calvo nos está diciendo, cuidado que con todo lo que estamos intentando ahora, como seguimos indexados en todos los frentes, no encontramos solución. O sea, esto es una agonía. Y me parece que tampoco hay del lado de las alternativas opositoras que se ven, más allá de comentar los problemas, o como dice el senador Pichetto, que habla de pobrismo, porque ahora todos nos mostramos tristes porque hay muchos pobres, pero esto es una cuestión que nos desespera, por supuesto, pero no tenemos que comentarlo, tenemos que encontrar propuestas para salir de esto. A ver, un segundo, ¿no? Porque ahora quiero mostrarles, salió a hablar Axel Kicillof, el ex ministro de Cristina, dicen que puede ser candidato, bueno, también habló Massa y ya nos metemos con el tema de Artés. Esto es lo que reclama la UIA, ¿no? A ver, Carlos, vamos a puntear los temas que está hoy reclamando la Unión Industrial Argentina. Sí. Esto ha dicho Acevedo, el presidente de la UIA. Bueno, no a las retenciones, recordemos Mauricio Macri amplió no solo el campo... sino Retenciones para la industria que antes no había. Correcto, que es 4 pesos por cada dólar que se exporta. Sí a los reintegros, que en algún momento estuvieron, después salió una resolución que... ¿Se quitaron o se bajaron reintegros para la exportación industrial? Correcto, lo mismo que beneficios regionales que existían, pero se fueron achicando en este escenario de restricción fiscal o de restricción presupuestaria, si se quiere. Apoya las exportaciones. Otro tema, que algunos impuestos puedan tomarse como pago a cuenta de ganancias, es un reclamo de la Unión Industrial Argentina, que se alienten inversiones. Bueno, hay una serie de reclamos que la UIA está presentándole al además la gobierno. cantidad de plata que no recuperamos que de las empresas que tiene el gobierno. Mira, hasta la extensión de la hora 12 le está pidiendo la UIA, digamos. Esta viene de la época del kirchnerismo para tratar de... pero fíjense esto, ¿no? Beneficios tributarios, porque sienten que también no podés le exportar dijeron impuestos, que iban a bajar impuestos y les están subiendo, y la suspensión de embargos de la AFIP, porque están volando los embargos, 200, porque ¿qué están haciendo las empresas, sobre todo las pymes? Para pagar sueldo no pagan a la AFIP. Digamos, no pueden pagar, o pagan los sueldos o pagan los impuestos. Y Arba, le caen los embargos. Aquí tenemos a Santiago Montoya, que fue titular de Arba y embargaba muchas cuentas. Arba, en la provincia de Buenos Aires, también está embargando cuentas, pero ante el mínimo retraso te embargan la cuenta. Bueno, pues hay una situación muy complicada, digamos. Las empresas, claro, pero... aquella que tiene dólares vende los dólares para pagar salario. La que no tiene dólares liquida el stock de mercadería para pagar salario. Sí, no tenés a cualquier valor. Y la que no tiene stock ni tiene dólares, deja de pagar los impuestos para pagar los salarios. Están cerrando 25 por día. Cobrar impuestos en tiempos de recesión no es... es una tarea muy complicada. A ver, hay que tener cuidado. Le pregunto a Germano, cuando aparece Kicillof, ayer estuvo con Ale Fantino en Animales, ¿no? Y dijo esto, fíjense lo que dijo de Durán Barba y de el presidente Macri, el exministro de Cristina. Yo estuve cuando tocó, después de la campaña electoral, la asunción de Macri, y empezaron a verse cuáles eran las medidas que tomaba Macri, después de una campaña electoral que gana por un punto, y gana con una campaña muy peculiar. Que vos dijiste en un momento daban ganas de votarlo. Sí, porque la verdad que fue una estafa electoral, te voy a decir. Hay un pacto entre el candidato que pide el voto y el votante. El pacto es que lo que promete en campaña lo trate de cumplir. Yo creo que en el caso de Macri, lo que prometió en campaña fue producto de Durán Barba, el marketing, está a la vista, de los focus group. Bueno, ahí estaba Kicillof. Este tipo de cosas, Kicillof le está hablando a los que no están convencidos, a los que pueden estar, a los que no son kirchneristas, están enojados con Macri, o siempre va al mismo aljibe. A ver, me parece que ese discurso es muy potente para un núcleo. Me parece que lo que le falta, a ver, un consejo que no me pidió, digo, pero y también le falta a muchos, esto le falta un montón. Por ahí hasta te lo piden en algún momento, porque tengo entendido que Cristina está con una estrategia totalmente distinta. Por lo pronto, fíjense que no ha dicho absolutamente nada en los últimos días, 3 años de Macri, salieron todos a criticar que un fracaso, que Macri, no dijo nada. No, del protocolo tampoco. Está con no habló nada del protocolo de Bullrich, es decir, está con una estrategia distinta. Está consultando a Guillermo Nielsen, economista de la Citi, de los bancos internacionales, hasta quería una reunión con el FMI. Me parece que el FMI le dijo, no, por ahora no, porque tenemos que seguir unos meses más con Parece que hay Macri. que destacar el rol del colectivo de actrices que le dio la fuerza principalmente a Telma para poder denunciar, porque creo que el silencio es la primer condena
que tiene cualquier víctima de abuso o de violación. Como nosotras, y yo lo digo en términos personales, esto nos ha movilizado a todas, más allá de, escuchar en primera persona con el nivel de detalle una violación, creo que nos hace reflexionar a todos y generar una empatía principalmente en donde muchas veces, yo comentaba con otras colegas, estamos vivas de casualidad. Y eso es muy fuerte darse cuenta a partir de estos testimonios, y por eso creo que es tan importante. Incluso un dato, a partir de ayer han intensificado los llamados del 147, creo que es. Sí, el de defensa de la víctima. Con denuncias de abuso y de violación, y esto creo que es el efecto positivo que tiene hablar, pero también es el peso con el cual la víctima vuelve a cargar.